This call is now being recorded. Ven Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, ilumíname todo lo que debo decir, lo que debo hacer, lo que debo callar. Inspírame siempre, lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo hacer. Para la gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Amén. Hermanos, llevamos en el día número 8. Hoy estamos meditando, el Señor nos lleva, veamos este tiempo como el desierto, como les decía yo, acompañando a Jesús en el desierto y acompañándolo en las tentaciones también. Hoy vamos a ver la tentación del maleficio. La idea de hacer una tentación cada día es para que vamos interiorizando bien esto. Comenzamos el lunes con la tristeza. En esta secuencia pues que llevamos, estoy siguiendo las enseñanzas de Santa Hildegarda y sabiendo que hay una causa y un efecto. Santo Tomás enseña y en nuestra iglesia nos enseña cómo todo tiene una causa. Nada en el Señor pasa por el azar, como así, porque se dio. Yo tengo tristeza porque sí, me dio tristeza, no. Siempre hay una causa, esto hay veces cuesta entenderlo, pero estamos viendo cómo una tentación es causada por otra y se relaciona. Entonces la secuencia que venimos viendo es que la tristeza es un mal de ahora muy fuerte, es una tentación, pero como esta es causada por la avaricia, porque cuando no se quiere, cuando no se tiene lo que se quiere, entonces me pongo triste. Esa es como la reacción. Y a su vez la avaricia muchas veces es causada por este vicio del maleficio. Personas con una tentación muy grande o un vicio muy grande a la avaricia, es muy probable que en su familia haya esta cadena de maleficio. Y como yo les digo, es súper común, o sea, eso es algo como súper oculto que nadie dice, nadie sabe, pero es lo más común, o sea, mejor dicho, el que no haya hecho maleficio, que tire la primera piedra, ¿cierto? Es muy común. Y en la generación de nosotros caer en esto, pues ya sí sé que se tienen como más facilidades para todo, pues es muy fuerte y la consecuencia. Entonces, por eso hoy vamos a orar por estos tres, como por estas tres tentaciones, que el Señor nos sane de todo esto. Pero primero, yo les quiero compartir para que entendamos esto de las heridas, porque las mujeres tenemos esa capacidad de conectar muchas cosas, pero yo sé que de pronto no es muy fácil. Ay, pero bueno, voy a hacerlo por aquí en la pantalla. Y vamos a entender, porque en los primeros 5 días veníamos viendo lo de las heridas del alma. Entonces, bueno, ¿qué tiene que ver estas heridas del alma con estas tentaciones que tenemos? Eso es lo que en 5 minuticos vamos a sacar para entenderlo, hermanos, porque recuerden que aquí nosotros estamos formándonos como servidores y como autoridad, como nos compartía Marcia ahorita, para poder enseñar a otros, ¿cierto? Entonces, en el aprendizaje es muy importante darle sentido a las cosas, entender el sentido de las cosas. Hay un apostolado que es muy hermoso, que es el Rosario del Perdón, que yo creo que muchos conocemos ahora, y ahí nos ilustran muy bien algo que nosotras acá en Corunum hemos vivido y hemos tenido mucho en el corazón, y es como el pecado nos hiere, lo que hablábamos de cómo el pecado del otro, pero también el pecado mío, de cómo respondo a esa ofensa, genera heridas en el alma, así como son las heridas del cuerpo. Y hemos tenido la experiencia de cómo el perdón es el hilo que cierra esas heridas. Es como, lo hemos experimentado también, como si lo que hace cicatrizar la herida, lo que hace sanar, eso es sanar la herida. El perdón, si tenemos una cortada, una quemadura, un golpe, el perdón es lo que alivia.
Pero también aquí, por ejemplo, nos dicen que el amor de Dios es el que la sana completamente. Y nosotros ya yendo más allá, lo que hemos experimentado es como las virtudes, es lo que entra a de verdad, que ya esa herida no te duela, que ya cicatrice bien, que ya quede como antes mejor dicho, que no quede ni cicatriz. Eso es lo que hacen las virtudes. En este apostolado nos proponen un método que es unas oraciones que el Señor les ha revelado, basado en esta espiritualidad de la divina voluntad, muy hermosos y de mucho fruto, sobre todo para el vicio de la soberbia, muy recomendado, sino que es un ejercicio muy exigente y que sabemos que pues no es para todo el mundo. Entonces, estamos tomando pues como unos apartecitos de esto. Pero hay un punto que nos enseñan aquí también, y es por eso, pues como para ilustrarles, cómo además de heridos por los pecados, estamos atados. Hay unas ataduras del alma, yo no sé si algún momento lo han hablado, o también hemos escuchado por ahí el término mucho de estructuras o de, ¿cómo es que dice Lorenzo? Que a veces dice como una amargura eh, que se tiene y esas son las ataduras que genera el pecado. Esto también lo enseña el Señor Jesús en esta revelación de la divina voluntad, que dice que cada vez que el hombre peca, se crea una cadena que ata al hombre al pecado. Y esto cada vez que peca. Entonces imagínense nosotros, o sea, cada vez que hay un pensamiento impuro, cada vez, y se consiente, ¿cierto? Cada vez que una mentira, cada vez que hemos rechazado, que hemos humillado, uy, que con cada vicio le hemos dado, lo hemos puesto por obra, pues una cadena. Entonces imagínense este corazón como está de atado. Y ya vemos también cómo hay como los vicios son fuentes de muchas cadenas, ¿cierto? Y lo que nosotros hemos entendido en Corunum también es como eh, un vicio, que es un espíritu, como veíamos ahorita, es como un gallinazo que huele las heridas y se alimenta de ellas, entonces se pega de ellas. Entonces muchas veces hemos querido, el vicio de la lujuria es muy ilustrativo, hemos querido, cuánto hemos luchado contra la lujuria, pero como esa lujuria está pegada de una herida, por eso es muy importante desatarla, liberarla, pero también sanar la herida. Entonces eso es lo que estamos haciendo en este camino. Y vamos a entender también una cosa clave y es que eh, si bien tenemos una herida, lo que pasa con los vicios, ya humanamente, ya porque es que está el vicio sobrenatural, lo enseña Conchita Cabrera, está el vicio visto como algo y la virtud también como esa entidad sobrenatural, que son el coro angélico de las virtudes y de las virtudes caídas son los vicios. Pero también está la virtud y el vicio natural. Que ese vicio se vuelve como un consuelo, como una anestesia. Entonces nos enseñan cómo yo tengo la herida de rechazo, de abandono, de humillación, o de traición, o de injusticia, y por motivos, pues no sé, por crecer en una familia que tenga esas tendencias, aprendo a consolarme con el vicio. Entonces, por ejemplo, me rechazaron. Entonces yo aprendí el modelo en mi familia de que cuando uno lo rechazan se pone triste y se deprime. Entonces ahí va la tentación que veíamos el lunes de algo malo que me pasa. Entonces el modelo que yo tengo es que yo me consuelo poniéndome triste, teniendo pensamientos negativos, sí, yo soy lo peor, esta vida no tiene sentido, me abandonaron y entonces ya Dios no existe. Eso es, ahí es como opera el enemigo diciendo, bueno, y esos pensamientos, alimentando esos pensamientos, pegándose de esa herida, ¿cierto? Pegándose de esa herida.
Pero también para que nosotros aprendamos esto, hermanos, y tengamos mucha misericordia, hay quien se consuela con la ira. Por ejemplo, ahí veíamos, no, la ira como es de difícil, de delicada. Pero venga, es que esa persona quizás en su familia aprendió a consolarse maldiciendo y, mejor dicho, madreando a todo el mundo y explotando y todo, pero en el fondo es su anestesia. Lo mismo con no vamos a decir el avaro, no, con el que tiene avaricia, porque nosotros somos hijos de Dios, llenos de virtudes, tenemos unos vicios. Entonces, con la persona que tiene avaricia es que aprendió a consolarse con la avaricia. Incluso muchas veces se relaciona con la herida de abandono y se tiene mucho miedo. La avaricia se caracteriza por el miedo. Tengo miedo, entonces acaparo todo, incluso no solo el dinero, sino todos los bienes, porque me estoy protegiendo, ¿cierto? Entonces esa es como la... Y sucede lo mismo con el maleficio. El maleficio es un vicio. Hay personas que los humillaron mucho, viene de la raíz de la herida de humillación, y entonces se refugia en el poder, en el conocimiento, en el que yo quiero esto, entonces voy a hacer un maleficio para que me suceda esto, y yo lo voy a hacer. Incluso hay muchas ramas de eso que incluso lo hacen es que con la ayuda de Dios y de los ángeles y de los santos, ¿cierto? Y creen que de verdad no están haciéndole daño ni a las personas ni a Dios, sino que esto es un bien que yo estoy haciendo para mí. Pero es un vicio, para que lo entendamos, que es una manera como aprendieron a consolarse. Pero el problema de estos vicios, ay, yo por aquí voy a dejar de compartir. El problema de estos vicios, tanto naturales como espirituales, es que son como el tramadol. Imagínense, amor, que es un risa. Mírame que estoy por aquí conversando. Sentarte. El problema con estos vicios, hermanos, es que son como las drogas o ya los vicios materiales, y es que comienzan como una anestesia y crean adicción. Entonces, ¿cómo es el tramador? Le calma el dolor a la persona, pero le genera adicción. Y esa adicción va dañando los órganos y va deteriorando el cuerpo y va matando sobre todo la voluntad de las personas. Entonces ahí es cuando vemos que, llevado al Evangelio de hoy, como Nínive tenía mucha voluntad, pero ya después esta generación nuestra ya casi no tenemos voluntad, porque ese es el problema de esta adicción espiritual de los vicios, y es que poco a poco se pierde la capacidad de querer hacer las cosas de Dios, porque estamos tan, las personas de verdad con estas drogas que calman el dolor, se traban, pues de verdad, y ya solo quieren eso, ¿cierto? No quieren nada más, no quieren ni comer ni tomar medicina, solo quieren eso. Entonces, por eso es tan delicado, hermanos, que uno puede decir, ay, sí, no, pues yo a veces me aburro, pero eso es normal, pues no, pues la tristeza pues la creó Dios y uno puede aburrirse. No, pero venga, si usted se acostumbra a refugiarse en eso, mm, eso llega a un punto que le coge una depresión y le coge las ganas de quitarse la vida, y cuando menos piensa intentó suicidarse, pues eso es una cosa muy delicada. Y así, cada vicio, ¿cierto? Entonces, eso es como el preámbulo, hermanitos, para compartirles hoy, que por eso, entonces nosotros hemos aprendido que sobre todo el rosario y el pedir las virtudes, la manera como hemos visto cómo sanar esas heridas es eh, con el perdón, pidiendo perdón a Dios por mi... Siempre hay una responsabilidad personal, y pidiendo y perdonando a las personas que nos han herido con esos vicios, porque esos son los principales que nos han contagiado de esta manera. Y la Santísima Virgen María es la que el Señor ha determinado y ha querido regalar las virtudes, que es el antídoto, que es el verdadero consuelo eh, que nosotros debemos aprender y enseñarle a nuestra familia. Que es que yo no me consuelo, por ejemplo, con la tristeza. Entonces, ejemplo,
nos pasa que, bueno, algo súper, pues, sí, llegó un hermano y de verdad me humilló, me dijo una cantidad de cosas injustas. Y entonces, ¿cuál es mi reacción? No, qué tristeza, y una persona de Dios, no, que no, esa es la tentación. El verdadero consuelo, el Señor nos llama a la alegría, ¿cierto? Y créanme, hermanos, que eso es súper difícil, pero es como un hábito que uno puede ir haciendo y comienza por, yo he tratado mucho como que, bueno, es sonreír, ¿cierto? Si me cuesta mucho intelectualmente o no me nace del corazón, ayudarme pues con la parte física, de bueno, me pasa una cosa y sonrío. Yo, Señor, no entiendo, no sé, bueno, no quiero pecar de verdad, pero ¿cómo me alegro con esto? Ayer a mí, por ejemplo, eso que me llaman y me cancelan un contrato, que después me llaman y yo contesto y pasa el tránsito y me parte. Y yo, ay, Dios mío, uno cómo se alegra con esto. Pero la cosa es que es posible, ¿cierto? Y que la cosa es alegrarnos porque todo pasa para bien nuestro, para enseñarnos algo. Y ya el Señor en una aparición, la secuencia de las apariciones del Señor Jesús en la iglesia es el Sagrado Corazón, esta de la misericordia, la divina voluntad. Y hay otra aparición que es la devoción de la preciosísima sangre y él enseña que en esas situaciones horribles, malucas, él está dando las virtudes. O sea, en este camino vamos a ir viviendo unas tentaciones. Ayer, por ejemplo, como yo les decía, fuimos probados en la parte del bolsillo, nos tocaron el bolsillo. ¿Y cómo reaccionamos nosotros cuando nos tocan el bolsillo, cierto? Eh, pero nos tocan el bolsillo es porque ahí nos está dando el Señor la virtud del desprendimiento, entonces por eso hay que estar alegres. Eh, y así con cada cosa. Bueno, eh, ya de pronto con esta, bueno, yo les voy a compartir también finalmente cómo, en qué consiste, para que nos iluminemos, en qué consiste puntualmente este vicio del maleficio, que es, sí, eh, que consiste aquí, ahí nos da la clave, esto se los voy a enviar yo, consiste en que, por lo tanto, lo que quiero lo buscaré en las criaturas. Quiero salud, quiero prosperidad, quiero bienestar, quiero un trabajo, quiero un novio, quiero algo, lo voy a buscar en las criaturas. Y no creo que eso sea un pecado, pues uno consultar, incluso aquí dice, eh, pero el Señor nos dice que sí hay un gran pecado y es que se confía en criaturas irracionales, que son las plantas, las cosas, eh, y que esto tiene un efecto en nuestra alma que mata el alma por idolatría. Esa es la idolatría en el extremo. Ay, amor, me apagaste la luz. Paz, préndeme, por favor. La otra vez. Y la clave entonces está, pero quien quiera servir a Dios dignamente y con un corazón puro, huya de los engaños y de esas ilusiones y no se precipite a sí mismo ni en las criaturas, ni a las criaturas en aquella perversión. Porque si examina a las criaturas para interrogarlas, ciega la vista de su alma, vea, cuando se consulta, y criaturas también incluye también ir donde un señor o una señora a consultar allá, eso tiene un efecto de que ciega la vista del alma. Por eso esta generación está ciega, sorda, muda, perversa, de todo. Si quiere hablar con ellas como con Dios, eh, se hace mudo a la alabanza a Dios, se nos cierra la capacidad de alabar a Dios. Eh, y eso, y si ha hecho algo en contra de la naturaleza y su salvación, eso envía el alma a la destrucción. O sea, uno puede, hay muchas personas que están vivas físicamente, pero con el alma muerta. Y por eso es que no oyen, no ven, no entienden nada de Dios, pero tienen pues el Señor nos ha dado la oportunidad, por esas personas hay que pedir que resucite el alma, porque, mejor dicho.
desprecie este comportamiento. Quien quiera estar cerca de Dios, hermanos, tenemos que despreciar y huir, porque es que no estamos libres. Una crisis económica, una enfermedad, y hay personas que van y consultan por allá. Bueno, y se vence, esta tentación se vence con ayuno, por eso el llamado hoy a ayunar fuertemente, endurecimiento físico. El ejercicio ayuda mucho a sudar este vicio. La Eucaristía y la adoración, el verdadero culto a Dios, ir al Santísimo más asiduamente es lo que vence esta tentación. Listo. Bueno, entonces vamos a parar la meditación hasta acá y ya quienes quieran compartir y vamos a orar, hermano.